Hola a todos, bienvenidos al canal de Liliana Martinelli. Estamos muy contentos de estar aquí, de estar participando con todos ustedes y con un tema bien especial que queremos platicar. Liliana me invitó para que platicáramos de este tema especial. Liliana, ¿cómo estás? Hola, José Roberto. Pues muy contenta de recibirlos otra vez y de que ahora me acompañes tú. Así es, hoy tenemos un tema que verdaderamente cada año nos despierta algo muy especial, Ujú, que es el tema de Día de Muertos, ¿no? ujú. Tradiciones, qué es lo que nos despierta, siempre la nostalgia, siempre la memoria. Y queríamos empezar a platicar un poquito contigo, que nos contaras por qué es tan importante, qué es lo que despierta este Día de Muertos y ¿por qué es tan difícil el tema de la muerte para nosotros como humanos? Sí, mira, bueno, gracias por iniciar de esta manera y sí te comento que el Día de Muertos y los muertos para el ser humano hay dos connotaciones importantes. Una es la científica, que la muerte es natural y es total y definitiva para todos. ¿Y por qué entonces nos cuesta tanto trabajo aceptarla, entenderla? Porque tiene la otra connotación, que es la parte espiritual. Es esta parte etérea, esta parte subjetiva, donde no sabemos qué pasa, porque si nos quedábamos con la parte objetiva, donde todos nos vamos a morir, no habría como todo este misticismo donde está envuelta la muerte. La muerte tiene esta connotación mística, espiritual, de qué pasa después de la vida cuando las personas se mueren. Por eso, pues desde la antigüedad, las personas eh, enterraban a sus muertos y hacían estos rituales para poder acompañar a los muertos, ¿no? Y en México, por ejemplo, los aztecas envolvían a los muertos en petates, de ahí viene la palabra petatear, se petateó, ¿no? Del petate, y hacían estos ritos, estos rituales. Y en estos rituales ellos decían que tenían que pasar a otra vida, y para pasar a esa otra vida tenían que cruzar por un río y por montañas, y era muy difícil, y entonces necesitaban una ofrenda. Y entonces en esta ofrenda había el cuchillo de obsidiana para que se pudieran defender de las criaturas salvajes, y habría comida y había agua, y los enterraban con los perros, para que los acompañaran en este camino tan complicado. Y las personas de altura, de un rango superior, hasta sus sirvientes los enterraban para que en el camino al Mystic pudieran ellos ser acompañados, ¿no? Uh -huh. Esta parte que se me hace súper importante, el ritual. Sí. ¿Por qué el ser humano necesita este ritual, esta serie, pues no solamente de pasos, sino esta entrada mística, este acceso a algo más allá, ¿no? Se va a la persona amada, pero yo necesito una serie de pasos como para procesarlo, para contármelo, para... ¿Por qué es tan importante la parte del ritual? Sí, yo creo que es un evento finalmente traumático, porque dejamos de ver a una persona que amábamos y necesitamos un proceso de aceptación, ¿no? En otra plática que ahí está en nuestro canal de YouTube, hay estos 5 pasos que tiene que tener una persona para aceptar y adaptarse ante una circunstancia. Pero aquí lo que podemos hablar de estos dos primeros, ¿no? Eh, Aceptación y adaptación. Primero me adapto a esta nueva realidad, que es vivir sin esta persona, y luego tengo que hacer todo un proceso para aceptar. ¿Y qué crees? Que el ritual ayuda muchísimo. El ritual ayuda muchísimo a este proceso de aceptación. O sea, este ritual donde entonces estoy acompañado, donde entonces hay la posibilidad, porque además generalmente no nos damos permiso de estar tristes, no nos damos permiso de llorar por el otro, y entonces ahí en el ritual hay chance. Hay chance de llorar, hay chance de ponerme muy mal, hay la oportunidad de hablar de esa persona todo el tiempo, y no soy ni criticado ni enjuiciado, y entonces logro acomodar el evento dentro de mi ser para poderme ayudar a aceptar
esta nueva realidad. Vivir sin una persona es poder aceptar mi realidad de una manera ya distinta. Además es como una parte muy humana, ¿no? Porque además no solamente son los rituales antiguos, como nos decías, desde los egipcios, los aztecas, hay tumbas, Sí. o nos hemos enterado de los hombres de las cavernas gracias también a las ceremonias mortuorias, ¿no? Pero también es un ritual moderno. Así es, así es. Sí, yo creo que es como en la memoria colectiva, que decía Jung, que tenemos esta memoria colectiva donde ya estamos haciendo estas cosas, no es ahorita, esto viene desde nuestros ancestros, desde que el hombre es hombre. Creo que el hombre primero era nómada, iba de un lado para otro y estaba solo, y no había esta necesidad de hacer estos rituales. Pero en el momento de empezar la agricultura y el hombre entonces empezar a ser sedentario y empezarse a agrupar, y entonces vivía la muerte del otro, porque cuando eran nómadas, pues ¿a quién iba a vivir la muerte o la pérdida de alguien? Pues el momento en que empieza a haber grupos, se empiezan a vivir este tipo de rituales. Y esto ayuda muchísimo a que, desde que el hombre es hombre, ¿no? Y está agrupado, a que yo pueda aceptar la pérdida de alguien. Y da un sentido también como de pertenencia, no sé, a la especie de la tierra, ¿no? Porque dentro de los rituales siempre está este factor. No sé si es más moderno la parte de la cremación, pero siempre ha habido una relación de el hombre regresa a la tierra y todo el ritual para regresarlo a esa tierra, ¿no? Y eso da un sentido de pertenencia a dónde están, ahora sí que nuestros muertos. Así es. Así es, prácticamente de la tierra venimos y a la tierra nos vamos, es como regresar al origen. Y yo creo que aunque seas cremado, la ceniza regresa a la tierra, de alguna manera regresa a la tierra. Entonces sí es muy importante enterrar a nuestros muertos, acompañarlos, recordarlos. Es sumamente importante. Creo que esto que ya nos deja la evangelización, este tipo de ofrendas, cuando ya llegan los españoles, quieren erradicar nuestra forma de acompañar a los muertos y de nuestros rituales, pues pueden hasta cierto grado, pero no pueden quitarlo totalmente. Claro. Y entonces esto ya es una mezcla de estas dos culturas, ¿no? La indígena, lo que veníamos ya haciendo con los españoles, ¿no? Y entonces ya esta es una manera como de recordar, porque la gente que muere, no muere. Así es. La gente que muere sigue viva en nuestros recuerdos. ¿Por qué? Porque formó parte de nuestra vida. Y entonces, al matar a alguien realmente, es negar una parte de nosotros mismos y de nuestra historia. Claro. Por eso psicológicamente es tan importante hacer estos rituales y seguir conservando a los muertos. Muchas veces, y quisiera yo compartirte cómo es esto con los niños y cómo es esto con la muerte hacia los niños. El adulto quisiera quitarles cualquier emoción y quisiera quitarles cualquier tristeza, y entonces se muere alguien y entonces dejan de hablar de esa persona, ¿no? Porque creemos que si recordamos a la persona que murió, nos vamos a volver a sentir tristes. Y al niño le quitamos la oportunidad de asistir al rito, de asistir al ritual, y luego no volvemos a hablar de esa persona que murió para que el niño no esté triste. Y entonces el niño no puede, no lo vive y no puede procesar el duelo. Él queda marginado del proceso del duelo. Todos están viviendo el duelo menos el niño. Entonces el niño empieza a tener después consecuencias, ¿no? Porque en esta parte espiritual y mística, el ser humano cree, ¿no?, que los muertos van a regresar a algo, a aconsejarte, a regañarte. Hay como esta connotación de que ellos están en otro plano, pero nos siguen acompañando en la vida. Entonces, al niño hay como estas dobles mensajes de está en el cielo y desde el cielo te está viendo, pero no te dejo volver a hablar de esa persona, y entonces empieza a ver como una fantasía sobre la muerte y sobre algo que además asusta, porque no me dejan acercarme al proceso y no pude vivir el duelo emocionalmente, no lo pude elaborar, ¿no? Claro. ¿Qué pasa cuando justamente una persona
eh, se evita, niega o transgiversa parte de este duelo, parte de este ritual, o cuando no lo aceptas, cuando no lo quieres vivir, ya sea por una creencia o ya sea porque no tienes el valor en ese momento para enfrentarlo. Mira, yo creo que hay gente que se queda en el duelo años y Claro. años y años y no puede cerrarlo porque justo hay un mal manejo en el duelo, ¿no? Por eso hay gente que se dedica justo a acompañar a las personas a vivir este duelo, y porque, como te decía yo antes, implica el negar al otro, negar su muerte, es negar su existencia y es negarte una parte de tu ser, porque esa persona formó parte de tu vida. Entonces, si yo la mato, ¿no? Por completo, mato también una parte de mi ser, porque es la parte que convivió con esa persona. Y aún peor, ¿cuántas personas hemos matado estando vivas? Claro, claro. ¿Cuántas personas que están vivas, que no queremos volver a saber de esa persona, que no queremos volver a hablarle a esa persona y las matamos aún estando vivas? Claro. Y entonces estamos matando también un lugar de nosotros mismos. Y es que estamos hablando de sentimientos al final, ¿no? Así es. Hay un montón de sentimientos que surgen a partir de esta experiencia de vida que a veces no tenemos como llamamos la inteligencia, pero sobre todo la claridad para acomodarlos, ¿no? ¿Qué sentimientos hay que despierta esta experiencia de la muerte? Ay, padrísima pregunta, José Roberto. Esto es muy importante porque nosotros creemos que nada más hay tristeza. Sí. Pero hay dos emociones que nos acompañan en un duelo bien fuertes, al mismo nivel y en el mismo color que la tristeza. Y es el enojo y la culpa. Culpa porque yo estoy vivo y tú te moriste, ¿no? Es culpa porque no te pude decir todo lo que te tenía que decir. Culpa, ¿cuántas veces pensamos, si tuviera la oportunidad de un día más con esa persona, si tuviera la oportunidad de volver a decirle algo? ¿Por qué hay culpa? ¿Por qué te moriste tú y yo estoy vivo? Es como culpa de seguir vivo. Y entonces mucha gente trata de morirse y hace cosas para morirse y acompañar al otro, porque la culpa es demasiado fuerte. Y hace cosas para acompañar al otro, ¿no? Y morirse con el otro. Y te mueres en vida. Hay mucha gente que se muere viviendo, pero está muerto, ¿no? Y otra emoción que nos acompaña es el enojo. Hay muchísimo enojo porque te moriste, ¿no? Enojo con Dios, enojo con los demás, enojo por la injusticia, por qué me quitaste, ¿no? ¿Por qué dejé de estar con una persona que era tan importante para mí? Y a partir de esto que dices, qué bueno que lo mencionas, porque en esta época tenemos que sumar un enojo, una culpa y una pérdida mayor porque hay en el ambiente, para los que nos estén viendo más adelante, estamos en un contexto de pandemia, ¿no? Estamos enfrentándonos con un año atípico donde la muerte ha estado rondando más de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ha habido una circunstancia de muerte por esta pandemia, por esta enfermedad, y este año el Día de Muertos ha tenido un tinte también porque hemos tenido que celebrar separados, pero hemos tenido que celebrar a personas que no estaba programado, que no estábamos pensando que se iban a ir en este contexto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la forma de acercarnos a la muerte en el contexto de esta pandemia? Ay, gracias por preguntarlo, porque creo que esto es muy actual y creo que a la gente le puede servir muchísimo. Hablando de rituales, José Roberto, es tremendo y tristísimo que no estamos pudiendo acompañar a nuestros muertos ahora en esta pandemia. La gente se está muriendo sola, se está muriendo en los hospitales, solos, sin poder ser acompañados en ese pasar, en ese transitar
acompañados por sus seres queridos. ¿Y cómo se quedan los que están vivos? Si de por sí era ya difícil vivir la muerte de alguien, ahora vivirlo en soledad. Se está viviendo en muchísima soledad y vamos a ver consecuencias emocionales, sociales muy fuertes que van a ser resultados de esta pandemia. Muchas personas además no los están matando la pandemia, los está matando el miedo, o sea, no los está matando la enfermedad en sí misma, sino las consecuencias de la enfermedad. Los adolescentes, por ejemplo, que llevamos ya un año, ya vamos a cumplir un año con esta pandemia, sin poder socializar, sin poder estar con otros. ¿Cuántos adolescentes que tienen una gran necesidad de estar, soy a través de mi grupo y ya no puedo estar con mi grupo y entonces de verdad que la pandemia está acabando con muchas personas, ha habido suicidios, ¿no? Por gente que no puede ya con esta soledad y pues el no poder acompañar a nuestros enfermos y no poder decir el último adiós y no poder vivir y que lleguen y te hablen por teléfono y te digan solamente se murió. ¿Y qué hacer? ¿No? ¿Cómo hacer este ritual? Cuando no hay velatorios, cuando no lo puedes velar, cuando vas a recibir solamente sus cenizas. Es muy importante y aconsejable que se busque la manera de hacer un ritual, aunque sea ya con las cenizas en mano. Tenemos que hacer este ritual. Y creo que algo muy sabio que hacemos los mexicanos es este tipo de ofrenda a nuestro altar, porque es de alguna manera honrar a las personas que ya se fueron, honrarlas con sus recuerdos, con la memoria que tenemos de ellos, de qué les gustaba, cómo estarían bien. Yo aquí en mi altar tengo, por supuesto, a las personas más queridas, que es mi madre, mi hermana, mi abuela, mis tíos, pero mi hermana, por ejemplo, que murió hace 2 años, ella necesitaba una coquita y un cigarrito. Y como yo ya no fumo, compré la coca, pero no había puesto el cigarrito y pensaba, va a venir muy enojada a reclamarme su cigarrito. Y yo sé que no va a venir. ¿Qué diera yo porque viniera? Daría mi vida entera porque viniera un día a reclamarme su cigarrito. Sé que no va a venir. Pero el hecho de tenerle aquí las cosas que a ella le gustaban es honrarla, es decirle, Chelito, Manis, que le decía yo, hermana, sigues estando en mi corazón, sigues estando en mi mente, me reconozco porque te reconozco. Reconozco y honro tu vida así como la mía misma, como la mía. Y dices algo bien padre, dentro de la tradición pues humana, el hecho de que cada ofrenda es diferente. Cada ofrenda tiene este sentido de decirles, esto es lo que te gustaba, por eso lo pongo, ¿no? Está la foto, que es muy importante, y es el reconocimiento, es el recordarlos por las cosas positivas que les gustaban, y es esta parte también de verlos, de observarlos y de honrarlos. Esta parte de honrarlos, qué importante es para nosotros, pues no solamente la parte de reconciliación, sino decirles aquí estamos y te comparto esta noche en la que los mexicanos creemos que ellos vienen en el camino de los pétalos de cempasúchil y están con nosotros, ¿no? Y están con nosotros en una fiesta. ¿Qué parte de eso es honrar a nuestros ancestros? Así es, definitivamente esta es la manera como los honramos y recordándolos, hablando de ellos y permitiendo que vengan. Y vienen, ¿y sabes cómo vienen? Vienen a nuestros sueños, porque llegan al inconsciente. Claro. Y entonces, de esta manera, sí vienen. De alguna manera vienen a nuestro espíritu, vienen a nuestra mente en nuestra mente y se manifiestan a través de los sueños y del inconsciente. Dejémoslos estar, ¿no? A mayor medida que los honremos y los abracemos, de alguna manera es abrazar la muerte. Y en muchos países les llama mucho la atención como en México hacemos estas fiestas a los muertos cuando la muerte es algo
para muchas culturas y muchos países como vetado, como alejado. Y nosotros abrazamos la muerte, nos reímos con la muerte, hacemos calaveritas de la muerte, hacemos chistes sobre la muerte, porque abrazamos la muerte, porque en el momento en que abrazas la muerte, abrazas la vida también. Claro, claro. Y gracias a que los muertos están muertos, los vivos están vivos. Y hay una pregunta que te tengo que hacer aquí forzadamente, porque ¿cómo podemos utilizar el altar de muertos o los rituales como instrumento pedagógico para hablarle a los niños acerca de esto? Sí. Yo creo que es una manera de acercarlos a una realidad absoluta. Todo se muere, ¿no? Absolutamente todo se muere. Y yo creo que es importante que los niños lo vivan como parte de un proceso y lo que, como te comentaba, los tratamos de alejar. Luego los niños, creo que es importante, por ejemplo, que tengan una mascota. Una mascota les enseña mucho a los niños un proceso de vida y muerte. Y luego lo que hacemos, tenía yo un niño que conocí que quiso tener como mascota conejo, que yo nunca estuve de acuerdo porque creo que un conejo no debe de ser una mascota, y el mismo niño en su juego lo mataba. Y entonces cada vez que mataba al conejito le compraban otro. Y volvió a matar a otro conejo y y entonces él decía, no importa si se muere porque me van a comprar otro. Y eso no es. La vida y la muerte no es así, ¿no? No puedes reemplazar. ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de hablarle a los niños acerca de la muerte? Aprovechando ahorita que tenemos las ofrendas, pero más también ahorita que los niños están constantemente enfrentados, no solamente en las noticias, sino a veces también con familiares, amigos, personas muy cerca de su círculo. Sí, yo creo que esto es algo que los niños necesitan ver en la vida cotidiana y no enfrentarse a la muerte en un evento, sino que la vida cotidiana los tiene que ir enseñando a que las cosas se acaban, a la impermanencia. Todo se acaba, todo se termina. Entonces, tocar la impermanencia es muy, muy importante. Y creo que los niños lo tienen que vivir con la muerte de una flor, con mi plantita se secó, porque las plantas también tienen su proceso de vida y nosotros queremos que las cosas sean para siempre. Y entonces me compré una plantita y que no se muera, ¿no? Se va a morir porque tiene un proceso. Todas las plantas tienen un proceso. Pueden durar 100 años, más que nosotros, pero tienen un proceso de vida y muerte. El mismo sol tiene su término. Todo se acaba, absolutamente todo. La misma tierra se va a acabar. Todo tiene un proceso de finalizar. Entonces, cuando el niño lo está viviendo, esto se acabó, esto se termina. No es para siempre, es una preparación a la muerte. Y no llegar al evento como único y aislado de alguien se murió tu abuelito. Y nunca me han dejado vivir que se terminen las cosas y que me ponga triste un rato porque esto se acabó. Esto se terminó y no lo voy a reemplazar. Se acabó. O sea, se murió mi gatito y se acabó. Yo hace 2 o 3 años, a lo mejor un poco más, tuve la pérdida de una mascota que tenía 10 años con nosotros, un perro, Camila, y en el momento en que se murió, que de verdad fue una pérdida tremenda para nosotros, mi familia, porque era parte de mi familia, mucha gente para consolarme me ofrecía perritos. Perritos, claro. Y lo que menos quería era un perrito. Claro. Ya pasaron creo que 4 años y sigo no estando lista para tener una nueva mascota porque sigo en duelo por Camila. Claro. Camila era Camila y murió. Y no la voy a reemplazar con otro perrito y con otra emoción o con otro sentimiento. A lo mejor estaré lista algún día. Hoy por hoy prefiero quedarme sin Camila y seguir honrándola y seguir recordando a Camila como alguien muy importante que dejó una huella, que dejó trascendencia, que dejó muchísimas enseñanzas y era un perrito, ¿no? Claro. Y entonces dejar, pues sin nada, sin perrito, dejarme estar sin reemplazo. Y a los niños les queremos reemplazar siempre lo que pierden. Te compro otro, no pasa nada, no, sí pasa.
sí pasa, sí hay tristeza, sí hay pena. La gente no se reemplaza. Un poquito a manera de cierre y aprovechando a las personas que nos están viendo y que puedan tener esta inquietud. Es una gran oportunidad la que se nos está presentando ahorita para justamente trabajar estas cosas que están como relegadas, como que las vemos lejos, como que no nos van a pasar, y que no solamente es prepararnos en la cuestión física, qué va a pasar, testamentos y todas esas cosas que entran alrededor, sino cómo puedo yo empezar a tener la inteligencia emocional y las herramientas para manejarlo yo como papá y enseñarle a mis hijos a hacerlo. Un mensaje final como para que ellos tengan la tranquilidad de que hay cosas que hacer y que se pueden hacer, y sobre todo las herramientas para poderlo trabajar también con sus hijos. Sí. Yo creo que la mejor herramienta es acércate a la muerte, acércate a tus muertos, hónralos, habla de ellos, vívelos, que forman parte de tu lenguaje, de tu estar en el mundo, los aprendizajes, lo que te dejó esa persona que ya no está, y que tu hijo te escuche honrarlos, te escuche hablar de ellos con alegría, con júbilo, con emoción, y no nada más con tristeza, porque esa persona te dejó muchos momentos agradables y muchas enseñanzas. Cuando los niños aprenden sobre la impermanencia, pues nosotros les estamos dando una herramienta que será muy importante para el resto de su vida. Cuando los seres humanos nos damos cuenta de la impermanencia, somos otras personas con lo que sí tenemos y con la vida misma, porque ahorita está y después no va a estar. Y es un mensaje importantísimo, en verdad. Creo que es importante que compartamos este mensaje, que compartamos este contenido. Llévalo a tus redes sociales, compártanlo. Y recuerden que tenemos este canal con mucha información muy interesante, muchas otras pláticas. Recuérdanos también que tienes tu escuela. Exactamente, mi escuela se llama Mundo Montessori. Aquí están los datos de la página de la escuela para que nos visiten, y nos dará muchísimo gusto recibirlos y que tengan más información. Este es el canal de Liliana Martinelli. Recuerda suscribirte, poner la campanita para que cada vez que haya un nuevo contenido tú sepas de que ya tenemos algo más que contarte. Y recuerda compartir, suscribirte y sobre todo vivir este contenido que estamos haciendo con mucho amor para ti. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias a ti. Gracias, José Roberto, por la charla. Que estén muy bien.